Hola gente, ahora les voy a mostrar cómo se organiza el tema de concepción del mundo utilizando la metáfora del dibujo que hice. Nosotros acá en este dibujo tenemos algo que se llama, que los artistas llamamos línea de horizonte, que es esto que va por acá. Todo esto que va por acá se llama línea de horizonte. Esta línea de horizonte, en las perspectivas como esta, lo que suele hacer es dividir el mundo material, o sea la tierra, del cielo, que es, la sensación siempre es de mucho más etéreo, sin peso, algo muy dinámico que no tiene tanto la sensación de lo que representa el paisaje, ¿verdad? Esto es más pesado, esto es más liviano. Y eso lo divide la línea horizonte. Cuando nosotros estudiamos un poco de perspectiva, sabemos que la línea de horizonte, en realidad, si nosotros vamos al mar o vamos al campo, está a la altura de nuestros ojos. Entonces, tiene como un sentido personal la línea de horizonte, no está en cualquier lado, está a la altura del observador. O sea, nosotros mismos somos los que observamos y los que decimos a qué altura diferenciamos lo material de lo inmaterial, lo pesado de lo liviano. Aunque tal vez físicamente no sea así, simbólicamente es así. Y entonces lo que tenemos acá es que podemos dividir algo que llamamos natural, naturaleza, pero natural, o sea, lo tangible, lo que nosotros tocamos, lo que percibimos, las cosas no materiales, las que podemos tocar, las que nosotros con nuestra percepción las sentimos directamente en nuestros sentidos. Las dividimos de lo sobrenatural, o sea, esto está sobre lo natural, esta parte del cuadro, ¿no? La parte superior está sobre lo natural. Entonces lo sobrenatural es lo que a simple vista no percibimos. No es que no esté, no es que nos condicione, que no nos condicione, no es que no forme parte de nuestras vidas, pero no lo palpamos, no lo tocamos como si tocamos las cosas naturales. Entonces, la primera metáfora que vamos a hacer con el paisaje es dividir, que acá está lo natural y acá está lo sobrenatural. En el medio de los dos espacios, como dije antes, lo más personal de todo esto es la línea de horizonte. En la línea de horizonte vamos a ubicar el yo, o sea, nos vamos a ubicar a nosotros mismos. Acá. Acá vamos a poner la palabra yo. Acá lo natural y acá lo sobrenatural. Yo, es todo un tema. Lo vamos a ir, cada uno de estos ítems los vamos a ir abordando capítulo a capítulo. Pero ahora yo les estoy haciendo la introducción, la presentación, son los primeros datos concretos que vamos a trabajar. El yo, vamos a hacer una cosa, vamos a ponerlo más grande porque es más importante, ¿no? O sea, el yo va acá, pero vamos a hacer que ocupe más lugar para que sepamos que el yo es algo más importante. El yo es lo que nos relaciona, es nuestra visión que tenemos tanto de lo sobrenatural como de lo natural. ¿Con quién compartimos? ¿Con quién compartimos nuestra visión? ¿O con quienes no compartimos nuestra visión? Que también es casi lo mismo. O sea, siempre estamos rodeados de personas y vamos a decirlo así, lo que más interesan son los vínculos, la gente más vinculada a nosotros, a nuestra percepción del mundo, ¿no? Con la que compartimos valores, identidades y distintas cosas. A esas personas las vamos a ubicar por acá y le vamos a llamar ellos. Son ellos. ¿Quiénes son? Ellos, los demás. Acá estoy yo, acá están los demás, ¿sí? En orden de prioridad. Después vamos a poner entre lo natural y los demás, vamos a poner la palabra historia. Porque la palabra historia representa, lo tenemos que tener en cuenta porque representa, son los ellos del pasado, o sea, son los vínculos anteriores a nosotros. Como decíamos, son los que nos precedieron. Y entonces tienen una fundamental importancia porque si no hubiese sido por ellos, no estaríamos en este momento acá hablando de esto. Y después de la historia viene lo que se llama lo natural
o la naturaleza, porque la naturaleza en realidad no tiene una historia, tiene una evolución. Los que tenemos una historia somos los seres humanos inmersos en la naturaleza, o sea, en este planeta y en este cosmos. Y podemos decir, bueno, que hay un presente, un pasado y un futuro, y eso nos determina para poder hablar de los sellos del pasado y soñar o pensar cómo serían los sellos del futuro, que serían nuestros vínculos que todavía no están y que posiblemente vayan a estar. Entonces, a todo esto, lo que suele suceder es que el ser humano se plantea cuál es la relación en su vida entre lo sobrenatural y lo natural. Y esa relación se la plantea con una pregunta muy directa, que es: ¿qué sucede cuando este viaje que empezó hace unos años se termina? ¿Qué sucede cuando concretamente nos morimos? Cuando nos vamos de este plano hacia otro lado. Yo no voy a usar palabras, digamos, muy definidas de nuestra cultura, porque me gustaría ser lo más imparcial posible, ¿no? Para que cada uno investigue por su propia cuenta el tema. Yo acá no le voy a dar una dirección, pero sí, bueno, ¿qué pasa cuando nos morimos? Esa pregunta pareciera que no es importante, lo de lo sobrenatural, pero es lo que nos determina, porque según la visión que tengamos de lo que sucede cuando nos morimos, es cómo nos vamos a comportar en este plano, en esta vida. O sea, de acuerdo a lo que pensemos, elijamos pensar de qué sucede cuando nos morimos, así es como vamos a actuar en nuestro devenir diario, ¿sí? Y los proyectos que vamos a elegir para nuestra vida, quiénes son los sellos con los que nos vamos a juntar, qué vamos a decidir pensar de los sellos del pasado, o sea, la historia. Porque la historia se elige, o sea, realmente se elige. Uno puede creer que la historia nos determina por cómo nos la contaron, pero en realidad uno puede elegir la mejor versión que le sirva a uno para, dentro de la historia que tuvo, para verla con ojos, con el vaso medio vacío, medio lleno. Y la naturaleza, como dije antes, tiene una evolución, no tiene una historia. Entonces, hasta acá les presento los elementos que tiene concepción del mundo, y después nos vamos a adentrar profundamente en cada uno de esos elementos.